Bendito Señor, gracias porque tenemos esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. Y abre nuestros ojos, Señor, para que podamos atender a tu palabra, que tomemos las lecciones del pasado y podamos aprender a temerte, a obedecerte, para recibir también de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces estamos en 1 Samuel, en capítulo 2, en el pasaje anterior. Si me permiten, voy a en el capítulo anterior nosotros estuvimos viendo acerca de la historia de un hombre con una mujer. El hombre se llamaba Elcana, tenía 2 esposas, una tenía hijos y la otra no tenía hijos. Y la que... Ya partimos mal. ¿Qué hace un hombre con 2 mujeres? Estábamos en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y claro, no tomó buena decisión este hombre. Entonces tenía 2 mujeres y la mujer que él amaba no podía tener hijos, Ana. Entonces ella va al templo y ora fervientemente en la presencia del Señor, pidiéndole que le conceda el privilegio de tener un hijo y que lo iba a ofrecer. Y el Señor escucha su oración, le da un hijo y apenas es destetado, lo lleva al templo para que pueda servir allá en el templo. Entonces, si bien leímos hasta el versículo 11, nosotros vamos a marcar el capítulo 2 completo, ¿ya? Y entonces quiero que vayamos al versículo 30 porque ese va a ser el texto central sobre el cual va a girar toda la enseñanza del día de hoy. El versículo 30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Tenemos eso como el texto central y lo vamos a ir viendo que se va repitiendo en todos estos versículos. Esta enseñanza de que Dios honra a los que le honran y a los que lo desprecian serán tenidos en poco, es una enseñanza que también se encuentra a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, no es necesario que lo busquen, pero el Salmo 147:6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Santiago 4:6 dice: pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y también en la reunión de oración estuvo compartiendo un pasaje que no lo anoté. Lo busqué en su momento, pero no lo anoté. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cómo el Señor está con aquellos que tienen un corazón humilde, y cómo el Señor rechaza a aquellos que tienen un corazón altivo, soberbio, orgulloso. Me gustó lo que dijo Robin en su oración al terminar la alabanza. Si nosotros hoy podemos encontrar algo de humildad en nuestra vida, es por la obra del Espíritu Santo. Porque primero nos mostró nuestra condición delante de Él, que somos pecadores, y que lo que merecemos de parte de Dios es el juicio. Para confesar algo así, tiene que haber una humildad, tiene que haber un bajar el moño y decir: reconozco que este soy yo, y reconozco que esta es mi condición, y reconozco que debiera ser la consecuencia para mí, el juicio de Dios. Pero por la gracia de Dios recibo salvación, recibo el perdón, recibo la vida. Por lo tanto,
entendemos también que es una obra espiritual. Y veamos que esta enseñanza nosotros la vamos a ver desde los versículos 1 al 10 en la oración o el cántico de Ana, y luego lo vamos a ver de manera práctica a través de dos familias. Una familia que decidió tener un corazón soberbio delante de Dios, y otra familia que tuvo un corazón humilde delante de Dios. Y ambas con las consecuencias respectivas. Entonces, veamos los primeros versículos, del 1 al 11, el cántico de Ana. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Entonces ya en este versículo 3 estamos viendo parte de esta enseñanza. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Aquí está hablando del soberbio. Cesen las palabras arrogantes, un sinónimo, de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Acá muy probablemente Ana, mientras está haciendo este cántico, está pensando en todo lo que ella sufrió en el capítulo anterior por parte de Penina. Y ella iba y le restregaba en la cara: ay, tú no tienes hijos, yo tengo hijos. Entonces, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Y entonces desde los versículos 4 en adelante vamos a ir viendo. Yo hice una tabla donde se identifica cómo Dios exalta al humilde y humilla al soberbio. Dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan. Es decir, aquellos que tenían abundancia ahora se están vendiendo para poder tener un poco de comida. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Y acá se ve este contraste. El soberbio será humillado. El humilde será enaltecido. Luego los versículos que siguen, desde el 6 en adelante, podemos ver cómo Dios es el juez justo y Él es el soberano. Y Él está por encima de todo designio humano. Por eso dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. ¿Ven cómo está en las manos de Dios el abatir o el enaltecer, el empobrecer o el enriquecer? Y cuando nosotros, en nuestro pensamiento, creemos que estamos logrando y obteniendo el éxito por nuestras propias manos, cuando creemos que estamos prosperando solo por nuestra gestión, solo por nuestra disciplina, entonces mucho cuidado, porque es Jehová el que enriquece, porque es el mismo Jehová el que empobrece. Por eso tenemos esta oración tan conocida en el libro de Proverbios, cuando dice el sabio: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, porque si me dan mucho me voy a enaltecer, y si me dan muy poco voy a estar buscando cómo robar para poder saciar mi hambre. Señor, no me des pobreza ni riqueza. El Señor es el que enriquece, el que empobrece, el que enaltece, el que abate. Él es el soberano, Él es el juez justo, Él está en su trono, y lo que Él decide se hace. Sus designios se llevan a cabo. Hay una responsabilidad del hombre, claro. Si Jehová enriquece, entonces voy a esperar a que Jehová me enriquezca.
No se trata de eso. Porque somos llamados a la disciplina, somos llamados a la diligencia, somos llamados a planificar, a ser organizados, a administrar bien nuestros recursos. Pero en última instancia y en primera instancia es el Señor el soberano. Dice el versículo 8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Y sigue ahí la oración. Mi intención no es hacer un análisis completo y exhaustivo de esta oración, sino rescatar de que es el Señor el que humilla al soberbio, y el Señor es el que enaltece y el que honra a los humildes de corazón, aquellos que van en humildad delante de la presencia del Señor. Y ¿quién hace esta oración? Es la misma mujer que en el capítulo anterior estaba con amargura de alma, orando y llorando delante de la presencia del Señor. Ahora es ella misma la que está exaltando el nombre del Señor y confesando estas grandes verdades. Ahora, el majestuoso y poderoso Dios humilla a todos los que se engrandecen. Y en el libro de Samuel nosotros tenemos la historia de muchos personajes. Los que ya han leído Samuel lo reconocerán, aquellos que no, los vamos a ir viendo. Pero en primera y segunda Samuel se nos menciona acerca de Penina, acerca de los hijos de Elí en este capítulo, los filisteos en los capítulos que vienen a continuación. Se nos menciona acerca de Goliat, el gigante. Se nos menciona acerca de Saúl, el primer rey de Israel. Se nos menciona acerca de Nabal, Absalón, Simei, Seba e incluso David, quien cuando se ensoberbeció su corazón, quien cuando su corazón estuvo altivo delante del Señor, el Señor se encargó de humillarlo. El Señor se encargó de abatirlo. Y por eso tenemos pasajes en el libro de los Salmos cuando David dice: abatida hasta el polvo está mi alma. A través de distintas circunstancias, algunas que fueron una justa disciplina de parte de Dios por sus acciones, y otras donde el Señor simplemente estaba probando. Por lo tanto, en esta primera porción del pasaje, vemos en la oración de Ana que el Señor humilla a los soberbios, a los fuertes, a los saciados, a los que son fructíferos. El Señor los humilla y el Señor honra al humilde, al pobre, al quebrantado de espíritu, al débil. Es curioso porque en nuestra fe siempre es al revés a cómo funciona nuestra sociedad, porque nuestra sociedad siempre es como la ley del más fuerte, ¿no? ¿Cierto? En el trabajo, en las relaciones sociales, en los negocios, siempre es la ley del más fuerte. El más fuerte triunfa. Y si es que yo no pisoteo, me van a pisotear. Por lo tanto, voy pisoteando por el mundo para no ser pisoteado y para poder obtener lo que quiero. Sin embargo, el Evangelio y la enseñanza cristiana que nosotros obtenemos incluso desde acá, desde el Antiguo Testamento, es que aquellos que son débiles, que son humildes, delante del Señor son levantados. Entonces tenemos el ejemplo más claro de la humildad y de la humillación en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos pasajes maravillosos como lo tenemos en Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Se humilló. ¿Cómo el Hijo de Dios se humilló? ¿No debería haber venido en poder, en victoria, para su gloria,
para mostrar al Padre, pero no, Él vino y se humilló. Es contradictorio a lo que nuestra sociedad nos ofrece, a lo que nuestra sociedad nos dice que hagamos. Pero hermano, si tú decides delante del Señor ser humilde de espíritu, ser considerado débil, Pablo lo decía, en medio de una enfermedad, porque dice, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Es contrario a lo que nuestra sociedad dice. Pero creamos que el Señor bendice al humilde. El Señor bendice a los que... Me encanta, mi papá siempre dice vuelo rasante. Y si uno empieza a despegar, después la caída es más dura. Entonces mi papá siempre dice, no, vuelo rasante, no, vuelo rasante. A los que son vuelos rasantes, el Señor los bendice. El Señor los bendice. Ahora, veamos un ejemplo práctico de dos familias. Y tenemos la primera entre los versículos 12 al 17. Y si nos habla de los hijos de Elí. ¿Saben cómo se llaman los hijos de Elí? ¿Alguien lo sabe? Ofni y Fines. A mí me llama la atención, ¿por qué no le dice Ofni y Fines acá? Simplemente habla de los hijos de Elí. Tengo mis pensamientos. Quizá alguien podría tener otra hipótesis. Pero yo creo que le habla de los hijos de Elí porque hay una responsabilidad de Elí como padre en todo lo que sus hijos hicieron. Y lo vamos a ir viendo a continuación. Dice en el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Le hago una pregunta, quizás sin ser experto en la historia del judaísmo. Elí era sumo sacerdote, era la máxima autoridad religiosa de Israel. La máxima autoridad religiosa de Israel. Si lo pensamos como en algún orden de importancia, pensemos que es como el presidente de la República. Dista un montón en cuanto a sus funciones y todo, pero es la persona más importante de la nación, Elí. Y sus hijos son sacerdotes. Son los hijos de la persona más importante, la figura religiosa más importante del pueblo de Israel. Piénsenlo así. ¿Qué clase de educación deben haber recibido los hijos del sumo sacerdote? Si todos los judíos, desde temprana edad, se les repetía la Torá, las escrituras, y se la repetían una y otra vez, constantemente, por lo menos esa fue la indicación en Deuteronomio 6, y la repetirás a tus hijos, y cuando estés en la casa, y cuando estés andando por el camino, y la vas a repetir, y repetir, y repetir, para que la tengan acá presente en la cabeza, que hay un solo Dios, y está la ley también. Y ellos iban repitiendo la ley de Dios constantemente, desde temprana edad, todos los niños. Así como de repente nosotros les enseñamos los colores, les enseñamos los números, les enseñamos los nombres de los animales, ellos, la ley de Dios, la ley de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él demanda? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él demanda? Lo tenían todos los judíos. Imagínense los hijos del sumo sacerdote. ¿Habrán conocido la ley de Dios? ¿Qué creen ustedes? Lógicamente. Si un niño promedio del pueblo de Israel la conocía y la repetía, ¿cuánto más los hijos del sumo sacerdote? Tenían la enseñanza desde muy temprano, desde la figura religiosa más importante. Quizás también falló en su educación, podemos pensar eso. Pero lo más lógico era que ellos conocían la ley de Dios. Por lo tanto, cuando dice que no tenían conocimiento de Jehová, ¿a qué creen que se refieren? ¿A que no sabían quién era Jehová? No precisamente a eso, sino que sabiendo quién era Dios, lo miraban en menos, lo menospreciaban. Eran hombres impíos, dice otra versión que eran hombres sin valor. Y hay sinónimo un poquito más fuerte. Dicen otras versiones,
de impíos, indignos, perversos, sin vergüenza, malvados. Si uno va a la versión en hebreo original, lo que dice literalmente, dice, en vez de impíos, dice hijos de Belial. De hecho, la King James, que es como la Reina Valera de los gringos, dice hijos de Belial. Ahora, ¿quién es Belial? Nosotros tenemos en 2 Corintios 6:15, cuando dice Pablo que no tiene comunión la luz con las tinieblas y que tampoco tiene comunión Cristo con Belial. Belial es como una designación de Satanás mismo. Por lo tanto, fuerte el título que le están dando acá. No solamente impíos y perversos, sino que también le están diciendo hijos de Belial, hijos de Satanás. Fuerte. Eran hijos del sumo sacerdote y a su vez eran hijos de Belial. Ahora, ¿por qué un título tan fuerte, tan duro para los hijos de Eli? Porque, y vamos a ir viendo el pasaje, en el versículo 13, era costumbre de los sacerdotes que con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Vamos a dejar ahí nomás la lectura y les voy a ir explicando. El pueblo iba y ofrecía sacrificios. Entonces yo venía un día determinado y llevaba mi animal y lo ofrecía y lo llevaba al tabernáculo. Y eran los sacerdotes quienes se encargaban de preparar el animal, y lo montaban ahí en el altar y lo quemaban. Y había una parte del animal que la podían tomar los sacerdotes para comer. Era como parte de la bendición para los levitas. Los levitas era toda la línea de sacerdotes. Si alguien iba a ser sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví. Por lo tanto, había como una bendición a la tribu de Leví, que era que aquellos que servían en el tabernáculo podían efectivamente comer de lo que se sacrificaba a Dios. Ahora, podían comer de ciertas partes. Veamos y busquen por favor Deuteronomio 18:3, para que entendamos cuál fue la instrucción de Dios para los sacerdotes. Deuteronomio 18:3. Si alguien lo tiene, por favor, que lo lea. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Ya, ahí dice la espaldilla, quijada y cuajar. Son algunas porciones, no cualquier parte del animal, sino puedes comer de acá y de acá. Escucha, yo no me sé los nombres de los cortes de las vacas. Ya, pero asientos, tapar la barriga, no sé cómo. Soy malo con eso. Pero no podían comer cualquier parte, era una parte específica. Era la ley de Dios. Y si Dios lo instituyó así, es importante. Veamos también Levítico 7. Por favor, busquen Levítico 7. Levítico 7. Desde los versículos 28 voy a leer. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Versículo 31, este versículo es importante. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. De esto puedes comer, de esto no puedes comer. Esa es la instrucción. Ahora, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Que cuando alguno estaba ofreciendo un sacrificio, decía que agarraran una especie de tenedor
y lo metían y lo que agarraban, lo sacaban. ¿Esa era la instrucción? No. Y el versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, aun cuando las personas que iban a ofrecer su sacrificio eran conscientes de cuál era la forma de hacerlo y querían hacerlo de esa manera, venían los sacerdotes, los hijos de Elí, y decían: si tú no me lo das, yo lo voy a tomar por la fuerza. Impíos, perversos, sinvergüenzas. Lo que estaban haciendo era decirle al pueblo que ofrecía los sacrificios y decirle al mismo Dios: ¿sabes que no me interesa estos sacrificios? No me interesa la forma en la que tú quieres que se ofrezcan estos sacrificios. Me da lo mismo. Hago lo que quiero. El versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Lo que algunos podrían haber pensado: pero si tomó un pedazo de carne, ¿qué tanta cuestión? La comen, después se va por el water y listo, ya pasó. ¿Qué es tan grave? ¿Qué es tan grave de comer la porción de al lado del animal? ¿Qué es lo grave? Pero dice el versículo 17: era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Para Dios era un pecado aborrecible. Yo lo trataba de comparar cuando nosotros le damos la instrucción al pequeño y hace todo lo contrario. Y uno se enoja. Papás, mamás, les ha pasado, ¿no? Dar una instrucción, así como por ejemplo: no lo botes, y te mira todavía. Y uno por dentro está arde de ira. Hace todo lo contrario. No sé si está buena la comparación, pero es como para hacerse una idea. Dios dijo cómo tenía que ser hecha la ofrenda. Y más encima, las personas que estaban ofreciendo sus sacrificios lo querían hacer de la manera correcta, pero estas personas estaban impidiendo que el mismo pueblo de Dios ofreciera los sacrificios de la manera correcta. Estaban siendo un tropiezo para el pueblo. Estaban tomando provecho de las ofrendas. ¿Han escuchado acerca de personas así en las iglesias que toman provecho de los asistentes de la iglesia? Han habido escándalos por eso, de pastores, de líderes de iglesia, escándalos tremendos, que se aprovechan, que abusan, que tienen el poder y efectivamente abusan. Que el Señor nos libre de cometer tales tipos de actos impíos. Y además dice el mismo versículo 17, la segunda parte, dice: porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aquí en cuanto a la interpretación pueden haber dos posibilidades. Era que los mismos hijos de Elí menospreciaban las ofrendas de Jehová, que por cierto ya lo estaban haciendo, pero hay otra manera de interpretarlo, que es los hombres, y está hablando acá de las personas que iban a ofrecer el sacrificio a Jehová, empezaron a menospreciar las ofrendas de Jehová. Porque tiene mucho sentido. Imaginen esto: yo voy, llevo mi ofrenda. No, espérate, déjame quemar la grosura y después tú puedes llegar y tomar como corresponde, porque la ley dice que es así. Entonces, déjame que primero lo hagas de esta manera y después tú tomas las porciones
que te corresponden. Y venía el sacerdote y decía, no, si tú me lo impides, yo lo voy a hacer por la fuerza. Entonces, yo que estoy ofreciendo la ofrenda, el sacerdote, la persona designada por Dios para el servicio de las ofrendas, me está diciendo esto, entonces la ofrenda es cualquier cosa. Ya, ahí está. Entonces, yo que vine a ofrecer la ofrenda, ahora la estoy menospreciando. Pero por culpa de ese hombre que me hizo menospreciarla. Por lo tanto, el pecado de estos hombres era realmente muy grande. Ellos estaban pisoteando la forma en la que Dios le dijo cómo tenían que ser sacrificadas las ofrendas. Y además estaban haciendo que el mismo pueblo menospreciara las ofrendas de Jehová. ¿Se han encontrado con personas que no quieren ir a la iglesia porque están decepcionadas por hipocresía, por la forma en la que se hacen las cosas dentro de la iglesia, por abusos de poder? Yo sí me he encontrado con varias. Muchas ni siquiera tienen un tema particular como con la fe misma, con Dios mismo, sino hay una decepción grande de las personas que van a la iglesia, que dicen ser una cosa y son otra cosa, que aparentan ser algo los domingos, pero que fuera de la iglesia son totalmente otra cosa. ¿Se han encontrado con personas así? ¿O han tenido ustedes mismos esa clase de decepciones? Y hay una tercera pregunta. ¿Será que por causa tuya alguien se ha decepcionado de la iglesia, de la fe? Por algo que hiciste, por algo que dijiste, por alguna actitud impropia. Y esto que quede para nosotros, para reflexionar. Si tu respuesta automática es no, yo nunca he hecho esas cosas, yo soy una persona intachable, detente un poquito. Recordemos, los soberbios serán humillados, los humildes serán enaltecidos. El salmista lo decía: examina mi corazón y pruébame, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame por el camino eterno. Si yo he sido de tropiezo para alguien, en mi conducta, en mi forma de ser, arrepiéntete, hermano, y pídele perdón al Señor. Y si toca, pídele perdón también a la persona a la que has decepcionado. Ahora, bueno, la reflexión para cada uno. Porque es muy fácil, cuando uno lee la Escritura, decir, oye, que eran malos estos hombres, se pasaron, desubicados, de sinvergüenza, hija de Real, desubicado. Pero, hermano, recordemos que la Escritura está como un espejo para que nosotros podamos examinar nuestra vida y seamos capaces, por la gracia del Señor, de poder vernos e identificarnos con el pecado de estos hombres y, en vez de seguir, pedir perdón al Señor. Para que no blasfemen el nombre del Señor por causa de nuestro testimonio. Que el Señor nos libre y que el Señor nos permita vivir vidas consecuentes. Lo que creemos con lo que vivimos. Y no precisamente acá, sino fuera de la iglesia. Que el Señor nos permita ser consecuentes y que en nuestros hogares, que en nuestros lugares de trabajo, que en nuestras familias, vamos a ser consecuentes. Y yo hasta acá ya estaba como atacado, pero esto no es todo, porque los versículos
Vamos a saltar a los versículos siguientes. En 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, lo de las ofrendas no era todo, sino que aquellas mujeres que estaban sirviendo en el tabernáculo estaban teniendo relaciones sexuales con ellas. Esto era algo muy común de la religiosidad de los cananeos, de sus vecinos. Y hace poquito lo vimos en Corintios, cuando estuvimos en Corintios, ¿se acuerdan que habían 1000 sacerdotisas para la diosa cuánto? A la Afrodita? Y era algo que se hacía, la inmoralidad sexual, pero a destajo, como una forma de adoración. Acá estaban estos hombres haciendo caer también a estas mujeres que estaban sirviendo en el tabernáculo. Un escándalo terrible. Y no era algo que pasaba piola, porque dice versículo 22, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Estaba en boca de todos. ¡Qué escándalo el servicio en ese lugar! ¡Qué escándalo la adoración en ese tabernáculo! Por causa de hombres inmorales, impíos. Por lo tanto, no solamente era que menospreciaban las ofrendas de Jehová, sino que también dormían con las mujeres que iban a servir al tabernáculo. Pero dice el versículo 26, perdón, sí, no era el 26. ¿Dónde lo tengo? El 25, perdón. Bueno, desde el 24 leamos. Dice Elí, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esto es escalofriante. Y no tengo el tiempo suficiente para poder ahondar en todas las implicancias de este texto, pero simplemente me quiero detener en que ellos no oyeron la voz de su padre. Estaba el consejo de su padre y ellos no lo oyeron. Muy por el contrario, tenemos el ejemplo de Samuel. Dijimos que íbamos a ver dos casos. Tenemos la oración de Ana, donde Dios humilla a los soberbios y donde Dios exalta al humilde. Estamos viendo la historia de los hijos de Elí, Ofni y Fines, quienes con un corazón altivo delante de Dios, vamos a ver que son humillados delante de Dios. Y acá tenemos también el ejemplo de el joven Samuel, dice el versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Después más adelante en el versículo 26, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Este versículo, no sé, me hace mucho acordar a Jesucristo, cuando decía en Lucas 2:52, que Jehová crecía, y que Jesús, ¿cierto?, crecía en estatura y en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así iba creciendo este joven Samuel, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel, hijo del Cana y Ana, descendiente de la tribu de Leví, por lo tanto podía oficiar como sacerdote, ministraba en la presencia de Jehová, iba creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres, y que a pesar de vivir junto a los hijos de Elí, no se corrompió. Por lo tanto, aquellos que viven echándole la culpa al contexto, a las circunstancias, tenemos a un joven que creció con los más perversos del pueblo y no se contaminó y no se corrompió. La educación que obtuvo Samuel en su niñez por parte de sus padres fue vital para que él pudiera obedecer delante de la presencia del Señor y servir. Samuel crecía y era acepto delante de Dios y de los hombres. Ahora, desde los versículos 27 en adelante,
vamos a ver que cada acción trae su consecuencia. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Nótese, Dios le habla a Elí, pero a través de otra persona. Dios podría haberle hablado directamente a Elí, pero ya su corazón estaba totalmente endurecido. El mismo Elí, su corazón ya estaba endurecido y Dios no le hablaba directamente, sino que se tomó de otra persona para poder darle este mensaje. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el fod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Y la pregunta que hace acá da a entender que no se está refiriendo solamente a los hijos de Elí, sino que también Elí está dentro de este paquete. ¿Por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Elí, tú, Elí, y tus hijos, ¿por qué han menospreciado las ofrendas? ¿Por qué la han mirado con desprecio? ¿Por qué la han aborrecido? ¿Por qué la han pisoteado? Y dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En los pasajes más adelante, vamos a ver justamente cuando Elí muere, se nos dice que Elí era un hombre gordo. Y con justa razón, porque se estaba comiendo toda la grasita sabrosita de las ofrendas. No solo él, sino también sus hijos. Pero como dice, yo mandé, en el mismo versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Te pedí que oficiaran en las ofrendas de la siguiente manera y lo que estás haciendo es tomar provecho y estás engordándote con esto, estás tomando provecho. Por lo tanto, esto de que Elí instruyó y reprendía a sus hijos, yo siempre que leí este pasaje me hacía la idea de Elí diciéndole, no, pues chiquillos, no hagan eso, ya, no hagan así, ya, mal. ¿Esa es la forma de disciplina? ¿Esa es la forma de amonestación? Y bueno, y se nos dice que Elí, no me acuerdo en qué pasaje, pero decía como Elí, quiero buscar ese pasaje, de la manera en la que Elí le llamaba la atención a sus hijos. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Yo oigo de todo tu pueblo, no, porque no es buena fama, pues así pegar el pueblo. No recuerdo dónde lo encontré. Pero bueno, se entiende entonces que Elí no es que les dijo una vez, les dio una amonestación solo una vez, sino que lo hacía quizás constantemente. Pero la amonestación que le daba a su padre entraba por un oído y le salía por el otro. Ahora también es cierto, uno puede dar la mejor instrucción a sus hijos y sus hijos pueden después decidir hacer lo que a uno le crea conveniente. ¿Cierto? ¿Es así o no? Uno puede dar la instrucción correcta y ahora sí los hijos se desvían. Eso también es una realidad. El caso que nos está hablando acá la Escritura acerca de Elí es que él como padre sí los instruyó, pero también sí fue liviano en la forma en la que los disciplinó. Y fue liviano en la forma en la que los amonestó. Porque si hubiera sido que solamente los hijos de Elí estaban tomando provecho de las ofrendas, no le diría a Elí mismo que tú también te estás engordando de las ofrendas. Los hijos tomaban de manera inapropiada de las ofrendas, pero después Elí lo tenía en el plato y participaba de eso mismo. Por lo tanto, era cómplice.
Dice más adelante en el versículo 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y acá viene el juicio. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¿Qué es lo que le está diciendo este hombre a Elí? Es que iba a ser sacado finalmente de su cargo. Posteriormente le dice que sus hijos y su descendencia, dice: todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Van a morir cuando todavía tienen fuerza, ahí van a morir, no van a morir de viejos. Y te será, versículo 34, te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y cómo en esta porción Dios se encarga de, acá no se está ejecutando, pero está prometiendo, está profetizando que vendrá un juicio sobre la familia de Elí, sobre él y sobre sus hijos. Va a haber un juicio, y no solamente sobre sus hijos, sino sobre su descendencia, porque habla de su descendencia. Va a haber un juicio para aquellos que se ensoberbecieron delante de la presencia del Señor. Y muy por el contrario, dice el 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Ya para terminar, ¿con qué clase de personas nos identificamos hoy? Si hacemos un análisis de nuestra vida, ¿con aquellos que se humillan delante de la presencia del Señor, o con aquellos que tienen un corazón altivo delante de la presencia del Señor? Y eso es una reflexión que tenemos que estar haciendo constantemente. El Señor bendice a los que se humillan delante de Él, y el Señor también se encarga de abatir al que se levanta con un corazón altivo delante de la presencia del Señor. Ahora, no nos confundamos, porque podríamos pensar, quizás si miramos nuestra sociedad y uno puede decir: oye, tanta gente corrupta, tanta gente mala, ¿por qué triunfan? ¿Por qué prosperan? Era la misma pregunta que se hacía Job: ¿por qué prosperan los impíos? Y quizás sí, efectivamente, mientras estemos sobre esta tierra, vamos a ver a los impíos que prosperan y que quizás no reciben un juicio. Pero nosotros sí sabemos que hay un juicio. Sí sabemos que hay un momento donde estaremos delante de la presencia del Señor y tendremos que rendir cuenta. Y toda nuestra vida será examinada delante del Señor, y el Señor dictaminará un juicio. Aquellos que han depositado su fe en Jesús, aquellos que han reconocido su condición, su bajeza espiritual, y han encontrado en Cristo la redención y la salvación, tendrán vida eterna. Aquellos que han rechazado a Jesús tendrán condenación. Por lo tanto, no nos confundamos pensando que todos los juicios se llevarán a cabo acá en la tierra. Puede que no. Puede que no, y puede que al justo incluso tenga que sufrir, así como le pasó a Job. Por lo tanto, no vayamos por la vida pensando: Señor, pero si yo soy humilde delante de ti, ¿por qué no me bendices? Vamos al cántico de Ana. Él es el soberano. Jehová enaltece, Jehová abate, Jehová enriquece, Jehová empobrece. Él es el soberano. No nos corresponde andar exigiendo la recompensa o la bendición por nuestra conducta, sino simplemente caminar delante del Señor en humildad, con integridad.
Como les decía hace un ratito, cito solamente Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hasta ahí nomás. Las cosas que se escribieron antes, lo que estamos estudiando ahora, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿De qué manera podemos identificarnos con el pecado de estos hombres, los hijos de Eli? ¿De qué manera podemos identificarnos con la vida de Samuel, que vamos creciendo y sirviendo delante del Señor? Que el Espíritu Santo traiga esta palabra a nuestro corazón y nos permita ir recordándolo durante la semana y que podamos tener la actitud correcta delante del Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ser un Dios compasivo y misericordioso, que a los débiles les da fuerzas, a los abatidos los levantas. Gracias porque tú miraste nuestra bajeza, nuestra condición, nuestra perdición y nos diste vida por medio de Cristo, nuestro Salvador. Señor, que en nosotros nunca haya ese pensamiento de que hemos llegado a la fe porque hemos sido destacadamente humildes. Porque si hoy podemos decir, hay algo de humildad en mí, es por la obra del Espíritu Santo. Porque el corazón del hombre natural es altivo, es orgulloso. Así éramos nosotros. Y tú nos mostraste que necesitábamos ir a lo más profundo, a lo más abajo, para poder entender que Cristo era nuestra salvación. Y permítenos caminar de esa manera, entendiendo que vivimos por gracia y no por méritos, queriendo obtener recompensas por la forma en la que vivimos, sino vivimos por tu gracia. Gracias por tu palabra y ayúdanos a tomar el consejo que ha sido expuesto en este día. En el nombre de Jesús.